Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Entonces vámonos con la primera pregunta. Pastor, ¿un cristiano puede ser miembro de un sindicato laboral? Claro que sí puede, porque pues todo me es lícito, ¿no? Pero no todo conviene. Entonces yo lo que tengo que mirar es las consecuencias de pertenecer a un sindicato. Porque no solamente tiene que ser un aportante económico, sino que también tiene que involucrarse en todas las actividades que van desde reclamar, entre comillas, derechos y hasta llegar a protestas, ¿no? Entonces es muy importante que las personas, pues antes de tomar las decisiones, midan consecuencias. Porque a veces suele darse que uno da pasos no bien direccionados y después resulta involucrado en problemas muy serios. Entonces, poder sí, lo que pasa es que debe de medir consecuencias. Hermano Carlos, mire, hay aquí una pregunta muy interesante. Dice, hermano Carlos. Taquillera. Bueno, vamos. No tanto, no tanto, pero ya van las taquilleras. Hermano Carlos dice, la Biblia dice que debemos obedecer a nuestros pastores, pero en algunas congregaciones pasa que un pastor dice una cosa y luego llega otro y dice otra cosa. ¿Cómo sabemos qué es lo correcto? Eso me está diciendo que el creyente es esclavo. Porque cuando yo dependo del pensamiento de otro, soy un esclavo. No, pastor, necesariamente no. Déjame explicar. Mire, les planteo. El error más grande que los cristianos podemos tener es seguir, a ver, que no vaya a sonar raro, a las personas y no a Dios a través del Evangelio. Hay casos donde el creyente debe estar sujeto al pastor en el área administrativa. Sí, señor. ¿Sí? Pero en lo relacionado de su vida de fe debe de ser algo que tiene que ver con la intimidad que se maneja con Dios los 24/7, los 30 y los 12 del año. Entonces, es muy bueno que la persona que tiene la pregunta, la inquietud, comprenda dos cosas. Número uno, en el campo de la administración, pues debemos de sujetarnos al pastor que está. Si éste se va y otro viene con un pensamiento en el campo de la administración diferente, también debemos de sujetarnos. Vamos a colocar un ejemplo. El pastor que está ahora en la iglesia dice que los creyentes deben de llegar siquiera una hora antes para tener un momento de vida devocional. Sí. El deber del cristiano, si el pastor lo exige, es sujetarse. Es un campo administrativo, pero está relacionado a la vida devocional. Este que ha hecho esta propuesta y esta exigencia, lo trasladan. Y mañana llega uno que no dice nada de eso, pero todo el que vaya a ayudar aquí en la iglesia debe de venir hablando con los varones elegantemente vestido, con su corbata. Pues eso también debe de aceptarlo el creyente, debe de sujetarse a su pastor. Estamos hablando de situaciones que administrativas. Ahora, cuando entramos al campo de la doctrina, usted está que se habla. Ya estoy que me hablo. Por ejemplo, pastor, yo le pongo un ejemplo. ¿Qué día nos hicieron un traslado? El pastor que estaba antes no le permitía a las hermanas subir al altar con ropa de jean y mucho menos en tenis. Pues nosotros llegamos a la iglesia y nosotros no sabíamos nada. Cuando vieron a María del Pilar tocando con una falda de jean y unos tenis, todas esas muchachas eran ¿Y qué pasó?
Y dijo, no, porque ya nos podemos poner. ¿Pero por qué? Dijo, porque era que no podían. Y dijo, no, el pastor no nos permitía. Pero como su hija está con falda de jean, entonces nosotros también podemos. Entonces el pastor que había no le permitía. Pero ya llegó Carlos Hoyos, entonces él no le ve problema. Entonces ahí el creyente, ¿qué? ¿Sujetarse? Debe sujetarse, sí, porque pues, aunque realmente pienso, es un pensamiento muy Sí. personal, que a veces nosotros como pastores manejamos extremos, Exacto, ¿ya? sí. El jean es una tela Como cualquier otro. como cualquier otra tela. Si la persona va bien vestida, me refiero a acorde a lo que enseña la palabra, Ujú. que sea negro, que sea azul, que sea rojo, que sea jean, que sea seda, que sea tul, Ujú. que sea gabardina, lo que sea. Si va bien, Exacto. acorde a los valores nuestros, yo no tengo ningún problema. Pero, pues venga, hermana Mercedes, le comento. Fui a una iglesia donde nadie podía ir con vestido negro. ¿Cómo le parece, Pastor Darwin? He escuchado historias de esas. Increíble. Y yo llegué con una camisa negra. Como Juanes. Sí, tengo la camisa negra. Yo pensé, ese día yo creo que el mismo pastor se afectó, pienso yo, porque pues yo iba de paso, no iba a predicar, iba a estar en el culto. Era una iglesia donde yo había sido pastor. Y el pastor le prohibía a las hermanas Sí, sí. y a los varones utilizar ropa negra, porque el pensamiento de él, pues le parecía que lo negro era mal. En todo caso, yo voy con mi camisa negra, manga corta, voy al culto porque yo todavía pienso que los cristianos, vayamos donde vayamos, debemos de participar de la comunión de los santos y del servicio a Dios. Así que yo no fui a otra cosa diferente que al culto para oír la voz de Dios. Pero cuando el pastor me ve, me dice, pastor, bienvenido, predíquenos hoy. Y no, mira que yo, no, tranquilo, predica así. Ese día donde no se podía ir con vestido negro al culto, el pastor Carlos fue y predicó con camisa negra. Pienso que ese día los hermanos se llevaron de alguna manera, no sé, tuvieron que haber tenido una reacción muy diferente. Entonces yo creo que el color de la ropa, la clase de tela, no debe de influir en ninguna manera en el campo del desarrollo de la vida cristiana, siempre y cuando la ropa se ajuste a lo que nosotros Amén. creemos. Amén. Sí, yo quisiera agregar algo, llamado Carlos, y ahí sí, importante lo que usted dijo al principio, y es necesario que el cristiano conozca la verdad bíblica para que pueda tener una postura clara frente a situaciones que son más tradición que verdad bíblica, ¿cierto? Que Es son que hay- posturas individuales. Por eso, es que ahí es donde yo hago énfasis. Son cristianos esclavos. O sea, hablo en el campo de fe, ¿ya? En el campo de fe. Uno llega y dice que a la iglesia le toca la gran tribulación y le lee Apocalipsis 7:9. Otro llega y dice que no. Cuando llega el que enseña que le tocó la gran tribulación al creyente, entonces dice, oiga, qué doctrina tan profunda. Y comienza a creerlo y a predicarlo. Pero llegó otro pastor y dijo, venga, este pasaje tiene una contextualización totalmente diferente a como usted lo lee, porque la Biblia dice más de lo que la Biblia dice. Entonces le explica el contexto y el que dice, ¡qué revelación! Inmediatamente cambia de pensamiento. A esos creyentes es a los que yo les llamo esclavos. ¿Por qué? Porque están creyendo según el líder de turno y no como dice la Escritura. A eso es a lo que Jesús se refiere cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo siempre he creído que cuando uno profesa la fe dependiendo del pensamiento de alguien,
uno no es libre, es esclavo del pensamiento de alguien. Ujú. Y la idea que aquí se tiene en Dios es que tengamos una intimidad con Dios de tal magnitud que podamos tener la iluminación por el Espíritu Santo para aprender a establecer la diferencia entre lo correcto y no correcto, entre lo sano y no sano, entre lo limpio y lo impuro. Y eso haga que podamos caminar no sesgándonos dependiendo del líder que está de turno. Amén. Sigamos. ¿Quién sigue? Sigue la hermana Mercedes. Pastor, ¿cuándo sabemos en una congregación que necesitamos un pastor asistente? Pues preguntan, no yo. Sí. Bueno, eso ya lo define son el pastor y los directivos distritales, inclusive el consistorio de ancianos. A ver, para que se necesite un pastor asistente, hay ciertas, ¿cómo se dice? Hay ciertos aspectos que la iglesia maneja. Uno de ellos, que el pastor sea un directivo. Entonces, como tiene que atender tantas cosas, la organización prevé que puede tener un pastor asistente. Y dos, cuando el pastor es un viejito como yo, que ya no puede hacer las cosas. Entonces dicen, ese viejito necesita quien le ayude. Entonces la iglesia le autoriza, siempre y cuando la iglesia donde el viejito como yo es pastor, sea una iglesia de mucho trabajo. ¿Ya? Donde se requiera, como se dice, mucha mano de obra. Ahí es donde va a entrar a la iglesia a través de sus autoridades permitir que se le asigne un pastor asistente. No es que todo el que quiera un pastor asistente, no. Inclusive hay directivos que han pedido un pastor asistente y no se los asignan por cuanto la iglesia donde él es pastor es muy pequeña. Y tiene que ser autorizado por los directivos. Claro que sí, claro que sí. Ya. Tiene que ser autorizado por los directivos para poder tener un pastor asistente. No es que el pastor diga, no, yo necesito un pastor asistente, hermano fulano, venga y sea. No, porque ese joven viene confiando de que es pastor asistente y resulta que no es reconocido por la organización y al final el muchacho se puede desmotivar. Entonces, el pastor que cree que requiere un pastor asistente tiene que hacer el trámite ante los directivos distritales y ellos miran si de verdad se requiere un pastor asistente en esa congregación. Amén. O en el campo de los directivos, el consistorio mira si de verdad ese directivo necesita un pastor asistente. Amén. Hermano Carlos, mire esta pregunta que hay acá. Dice, hermano Pastor Carlos, ¿en qué puede afectar el comportamiento de los hijos si no son sujetos al pastor en la congregación? Ya que muchas veces la iglesia tiene como referentes a los hijos del pastor. Hay dos cosas muy importantes. Una, el concepto muy generalizado en la congregación acerca de la familia pastoral. Y otra, el bíblico. Entonces, vamos por lo bíblico. La Biblia dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el aspirante a este importante ministerio sea irreprensible, marido de una sola mujer. Hay un sinnúmero de requisitos ahí, pero quiero ir a uno de ellos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, y explica, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La exigencia apostólica es clara. La familia pastoral deben de ser ejemplares en la iglesia. Personas que no desfiguren el mensaje
que el pastor todos los días transmite. Pero hay otro caso, y es el comportamiento de las iglesias con relación a la visión que tienen de la familia del pastor. Entonces la gente piensa que porque es el hijo del pastor no se puede equivocar, que porque es la familia pastoral no se pueden equivocar. Y resulta de que el pastor como su familia son personas como todos, que tenemos aciertos y desaciertos. Amén. Y ahí entra a jugar un papel muy importante la madurez de la iglesia, para no contribuir con la destrucción de la familia del pastor, sino más bien con la edificación. ¿Cómo? Orando por ellos, sentándose con los hijos del pastor, diciéndole, venga, tu papi es un gran hombre, tu mami es una gran mujer, ustedes son unos excelentes muchachos, pero hay cositas que les está afectando y nosotros queremos apoyarlos, orar por ustedes, valorarles, porque los muchachos, como todos los seres humanos, tenemos aciertos y desaciertos. Entonces aquí lo que no podemos manejar son extremos. Sí, que porque se es el hijo pueden del perder pa- los muchachos, se ¿Ah? pueden perder. Claro. Por la presión. Hay Eso le iba a decir. muchachos de pastores que se han perdido por la presión de las iglesias. Les ponen una carga muy Que- pesada. Claro, Que mejor piensan de emigran, que... se van. Sí. Hay quienes los consideran, y no es ni siquiera jocoso, les como pastorcitos, sí me hago entender, o sea, como si debiesen tener un comportamiento casi que en contra Perfecto. de la edad que tienen, porque digamos que es natural que cuando sea niño haga travesuras, que cuando sea un adolescente pueda equivocarse, pueda tener un desacierto, pero es, o sea, como que todos están enfocados en cómo se Exacto, comporta. sí. Y él En dice, en "No". la perfección del Sí, hijo claro. del pastor. Y resulta que en su desarrollo, él le pasa lo que le pasa A todos. Dígame cualquiera de los que nos ven y nos escucha, ¿quién en su niñez y adolescencia y en su juventud no se equivocó? Todos, todos. Entonces aquí lo que tenemos es que madurar como cristianos y establecer la diferencia, cuáles son las locuras de los muchachos, a quienes debemos de ayudar, no juzgar ni condenar. ¿Ya? Amén. Y desde la casa pastoral, ¿cuál debe ser la autoridad del pastor en la familia para minimizar esos efectos negativos? ¿Ya? Para estorbar de que sus hijos no pequen, para buscar de que su familia no caiga en deshonra. Porque, pues, hombre, ha habido de todo. Yo conocí un caso de un pastor que no supo criar sus hijos y un día los hijos le estaban boleando piedra al lugar donde se predique el evangelio, donde su papá es pastor. Entonces ahí hay una falta de autoridad de gobierno del pastor con sus hijos, porque lo menos que podemos decirle a los hijos es que respeten las cosas de Dios, que respeten la iglesia. En nuestra casa, nosotros nunca hemos permitido que nuestros hijos hablen mal de los hermanos o de la iglesia. Nunca. Nunca, porque cuando nosotros permitimos, como pastores, que los hijos hablen mal de la iglesia, los estamos precipitando, ayudando a que terminen destruidos. Entonces, no, como pastores tenemos que gobernar bien nuestra casa. Y la iglesia, como iglesia, debe de pensar con madurez, entender a los muchachos en su normal desarrollo y apoyarlos para que las cosas que hacen bien las mejoren y las que no hacen tan bien comiencen a corregirlas. Amén. Hermana Mercedes. Pastor, como orientador espiritual, ¿cree que a un cristiano lo puede afectar la depresión? Sí, claro. Y aquí tenemos un médico que nos puede ayudar en esa Porque respuesta. es que hay pastores que dicen que eso no en la iglesia, que cuál depresión, que... Pero si ellos mismos viven deprimidos. Ah, bueno. Vea, hay que ser objetivos al responder la pregunta. Si uno mira la razón de la depresión, entonces encuentra que son situaciones del diario vivir.
Pero si uno mira a Jesús, encuentra la solución para la depresión. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los hago descansar. Yo puedo decir que alguna vez sufrí depresión por la presión que tenía de las personas enemigas del Evangelio, a tal estado de que yo me encerré y ya no quería ni salir. Eso es un estado de depresión, ¿o no? Claro. Porque el entorno a veces ejerce unas presiones muy complejas. Y cuando uno no está informado y capacitado para enfrentarlas, pues se le presentan esas situaciones. Así que los seres humanos podemos ser sujetos en un momento dado a la depresión. Lo que no es normal es que vivamos siempre en esa condición. Podemos salir de ahí y hay recursos. ¿Cuáles? Bueno, venir a Jesús, que es nuestro principal descanso, y buscar la ayuda profesional que en un momento dado puede contribuir con mejorar ese estado. Sí. Yo ahí quisiera ampliar un poco la respuesta, hermano Carlos, diciendo varios aspectos importantes en los que creo que usted y yo compartimos. Nosotros como individuos somos de una naturaleza tripartita según la Biblia, ¿sí? Entonces tenemos este aspecto físico del cual si nosotros vemos que hay una estructura afectada o enferma, de seguro que acudiremos al médico, oraremos, pero consideraremos pertinente que un médico revise. Tenemos otro ámbito que es lo que la gente llama ese hombre interior, donde está el alma, los pensamientos, los sentimientos, que también se puede ver afectado. Solo que como no es tangible, que como uno no lo toca, como uno no ve una herida, una tumoración, una lesión, pues entonces uno no le presta la atención requerida. Es importante evaluar la causa por la cual una persona termina teniendo unos episodios de depresión o una alteración en su estado emocional normal. Eso sí es importante. Pero uno no debiera tomarse a la ligera ni tampoco intentar dar una respuesta general a todo diciendo, no, eso es que te falta oración, eso es que te falta X o Y cosa, porque aún la Biblia describe episodios de hombres de Dios que en un momento determinado sufrieron de depresión. Si Elías en la cueva. Si uno lo llevara al plano, y uno podría decir, ese hombre, ¿cómo es que viene y es usado por Dios para en un momento dado ver un evento majestuoso como fue cuando enfrentó a los profetas? Pero luego uno lo ve con miedo, con temor, con ansiedad. Deseando morir. Fíjese usted eso. O el caso de Jeremías. Por ejemplo, o el caso profeta de Job. llorón. Sí, entonces a mí me agrada ese aspecto de la Biblia, que la Biblia no intenta ocultar la realidad de los individuos, sino mostrarla. Ahora, que eso no signifique la aceptación de que el cristiano deba mantenerse en una condición de ese tipo, pero sí hay que evaluar por qué el cristiano está en ese momento y entender que esa no debe ser su realidad de manera continua, sino que es un episodio y hay que atenderlo de la manera adecuada, utilizando las herramientas adecuadas para poder ayudar a ese hermano a salir de eso. Traigo a colación, hace poco vi una publicación donde ofrecían servicios de psicología y me impresionó la postura que tienen muchos cristianos frente a la atención psicológica. O sea, les parece que eso es casi del demonio, porque ¿cómo así? Si eres cristiano, ¿cómo que vas a estar triste? Exacto. ¿Cómo que si eres cristiano vas a tener ansiedad por el futuro? Sí. ¿Cómo que si eres cristiano vas a tener temor? A mí me parece que es alguien que no ha conocido las escrituras a profundidad y no se ha percatado que aún los hombres de Dios han tenido ansiedad, han tenido temor, y ahora eso no significa que se mantiene ahí, nos llega un momento... Y no quiere decir que sea un pecado que lo sufra. Exactamente. Entonces, yo sí creo que en ocasiones nosotros debemos pellizcarnos y darnos cuenta que somos humanos y que en la condición de humanos podemos pasar por situaciones difíciles. Yo le decía a alguien un día, pasa por ejemplo con el tema del duelo. Entonces, a mí se me muere un ser querido y entonces, no, pero él era cristiano, no sé cuánto, ¿por qué estás llorando? No, pues porque soy humano, porque siento el dolor de la pérdida. Jesús lloró frente a la tumba. Claro, de Lázaro. Entonces yo puedo ser un cristiano y saber, no, mi papá fue un gran cristiano, seguro que ya está descansando,
pero es que es la pérdida, es que es alguien que para mí tenía un valor, yo tenía un sentimiento hacia esa persona, yo puedo sentir dolor por perderlo. Pero mire, pastor, ¿qué hay? Porque pues yo quiero ir un poquito más allá porque creo que hay 3 formas de hacer el diagnóstico. ¿Ya? Sí, señor. Esa es la visión que yo tengo en mi pequeño conocimiento. 1, si la persona con depresión viene al pastor, el pastor debe hacer un diagnóstico. Claro que sí. Y en razón al diagnóstico que haga el pastor, debe de encauzar al afectado Así es. al campo que corresponda. Porque puede haber una persona que está en un estado de depresión porque le han dicho que tiene una enfermedad incurable, por ejemplo. O que tiene una enfermedad X y que para él es muy compleja. O que tiene el duelo. O que lo atormenta el pasado. Porque casi siempre las personas se afectan emocionalmente por situaciones del ayer, por situaciones que están viviendo en el momento que pueden ser muy, muy psicológicas. Otras que tienen que ver directamente con la salud. Entonces yo creo que dependiendo del estado del individuo, así debe de ser el tratamiento. Tal cual. Entonces, no se le puede enviar al médico a alguien que esté enfermo psicológicamente. Hay que enviarlo al psicólogo. Pero si el problema es de una enfermedad, pues qué mejor que vaya al médico, que le haga un buen diagnóstico y le pueda decir al final, venga, su problema es delicado, pero hacemos esto. Y yo se lo digo porque alguna vez que estuve afectada mi salud, busqué una ayuda y la solución que me dio uno fue tajante, es ya y hay que hacerlo ya y vale tanto. Pero yo no quedé conforme. Yo me fui a buscar otro especialista en el campo y me dijo, es lo último que usted puede hacer en la vida. Vamos a hacer esto y usted va a encontrar la mejoría en 2 o 3 días. Entonces mire que dependiendo de la problemática es que se debe de tratar el asunto llamado depresión. Sí, y yo a veces siento que tenemos una gran falta de empatía. O sea, de ponernos en los zapatos del otro. Yo me imagino, yo no lo he pasado, pero se imagina un cristiano al cual su esposa le es infiel, por ejemplo, y él pierde su matrimonio. O sea, sería alguien sin sentimientos, alguien que no se sintiera con que el mundo se le vino abajo, con que todo eso... Y que todos no lo asumimos lo mismo. Claro, y no todos asumen la realidad del mismo modo. Pero si alguien tiene una pérdida en la economía, por ejemplo, tiene una empresa Que estoy y pensando en una anécdota. y de un día para otro pierde todo. Oiga, es imposible que esa persona no entre No en un reaccione estado de de manera tristeza, negativa, claro. de dolor, de decir lo que trabajé toda mi vida, lo perdí en un segundo. Entonces a veces nos hace falta ponernos los zapatos y lo que usted dice es, no todos respondemos de la misma manera a A la eventos situación. de alta tensión en nuestra vida, alta tensión emocional. Hay gente que supera rápido, hay otros que se lo toman un poquito distinto. Pero yo tengo la fórmula. Usted verá si la pone en práctica algún día. Yo creo, Carlos Hoyos, y lo tengo por filosofía de vida, y lo he dicho. Vea, cuando un problema tiene solución, nosotros no nos debemos de preocupar. ¿Tiene solución? Ujú. Ok. ¿Sí? Tiene solución. Entonces yo, ¿qué me preocupo? Y si no, Y si no tiene solución, no se preocupe. no se preocupe, porque no tiene solución. Creo que el problema de la ansiedad, del estrés, del fenómeno que está azotando a la humanidad hoy, es porque los seres humanos tenemos una visión muy equivocada de la realidad de la vida. Yo soy un fiel convencido que los seres humanos en la Tierra traemos por herencia el privilegio de participar de lo positivo y lo negativo De la vida. de la vida, incluyendo la vida y la muerte. Así es. Cosa que cuando los seres humanos no sabemos entenderlo, entonces tenemos esas dificultades.
Y que cuando se presentan esas dificultades es donde debemos de buscar quien nos dé un diagnóstico acorde a lo que nos está pasando para encontrar una salida. Por eso estaba diciendo que no todos los fenómenos de ansiedad tienen que ver de la misma manera y ser tratados de la misma manera. Y muy importante el pensamiento del pastor y médico que dice ponernos en los zapatos del otro. Porque yo puedo tener el mismo problema que usted tiene. El mismo. El mismo. Vamos Pero a no lo colocar. asume en la No misma Pero lo no lo asume asume de la misma manera. manera. Entonces, para mí dice, bueno, sí, tengo el problema. Ya, yo no me voy a echar a morir por eso y sigo. Pero el otro se acobarda y se llena de tristeza, de dolor. Y pues ha habido gente que se ha muerto de eso. Entonces yo creo que aquí sí tenemos que aprender a ser humanos, a ponernos en los zapatos del otro, a considerarme yo en la condición del otro. Si yo tuviera el problema del otro, ¿cómo me gustaría que me trataran? Pablo lo escribe en la carta a los Gálatas, capítulo 6. Entonces, cero ansiedad, cero estrés, pero el estrés viene y la ansiedad viene. ¿Y eso qué es? Parte de la vida. El que puede enfrentarlo y lo mire como algo del aprendizaje de la escuela de la vida es una cosa. Pero el que piense que de eso le va a causar la muerte, pues esto es otra cosa. Y entonces tendrán que tener un tratamiento diferente. Así es. Sigamos. Pablo Carlos, mire esta pregunta, esta sí es taquillera. Sí. Dice, si una persona se hace llamar cristiana, pero es mala paga y sigue yendo a la iglesia como si nada, ¿puede seguir teniendo cargos? La Biblia dice, el impío toma prestado y no paga. ¿Quién? El impío. No dice los cristianos. Cristiano que se respete debe de pagar. Así como pone la carita de ángel para pedir el favor, debe de ponerla para pagar. No, es que hay que ser reales. Ese cuento de pañitos de agua tibia en aquellos que profesan conocer a Dios y con sus hechos lo niegan, no puede ser. Hay que decir la verdad. La Biblia dice, es el impío el que toma prestado y no paga. ¿Está claro? Así es. ¿Cuál es la actitud del justo? Mas el justo tiene misericordia y da. Ahora, con respecto al ejercicio en determinadas dignidades dentro de la iglesia, pues es muy importante darnos cuenta quién no paga y llamarle la atención, porque también debemos de mirar qué lleva al creyente a no pagar. Hay gente que quiere pagar y no puede pagar. Así es también. Y tampoco podemos condenarlo. Es que por eso hay que ser muy objetivo en la consejería, en entender a la gente. Aunque yo soy un fiel convencido que el que quiere pagar, paga. Debo 1.000.000 de pesos, un ejemplo. Pero tengo que pagarlos el 1 de julio. Y hace 6 meses me prestaron la plata. Si yo soy sabio, debo de dividir ese 1.000.000 de pesos en los 6 meses. Y cada día, cada mes dividirlo por día. Y mirar cuánto debo de ahorrar por día para completar ese 1.000.000 de pesos. Vamos a suponer de que definitivamente él no pudo reunir el 1.000.000 de pesos. Solo reunió 50.000 pesos. Tenga carácter. Vaya y busque al acreedor y dígale, hermano o amigo, le ofrezco excusas, he tenido la mejor intención de pagar, pero las cosas no se me han dado como pensaba, o quebré en el negocio, o me fallaron con lo que me debían, lo que sea, o perdí el empleo. Pero mire, yo le voy a pagar. Aquí traigo 50.000 pesos. Yo quiero pagarle. Le pido el favor que me reciba día 5, día 10.000, día 20.000. En la medida que Dios me provea, yo voy a pagar. ¿Ah? Y paga.
El problema es que hay algunos que consiguen prestado y son muy amables cuando consiguen prestado, pero para pagar hasta cambian de genio. No, es verdad. Yo viví una experiencia. A alguien le van a quitar la casa por 500,000 pesos. Debe en ese tiempo, hace 30 años, debía 600,000 pesos. Mercedita lo recordará. En ese tiempo yo era hasta inteligente. Tenía una cédula de capitalización, ¿qué se llama? Entonces uno ahorraba y tenía un seguro. Y yo ya tenía más de 600,000 pesos en el ahorro. Y en consecuencia estaba asegurado. El hermano viene y me dice, pastor, me van a quitar la casa y voy a quedar con los niños en la calle. Y necesito una plata. ¿Cuánto necesita? 600,000 pesos. Pues yo no los tenía. Pero me puse a pensar en esos niños en la calle, sin dónde meterse. Y no, pues, no se preocupe, hermano, yo voy a ver cómo hago y le ayudo a conseguir esa plata para que no pierda su apartamento. Yo lo he conseguido, he cancelado la cédula, he perdido los beneficios, le he dado los 600,000 pesos al santo cristiano para que salve su casa. Él quedó de dármelos al mes. Pasó el mes y nada. 2 meses y nada. 1 año y nada. 2 años Y no volvió. y nada. Y han pasado ¿cuántos años? 3 años y ya veo que el hermano evita encontrarse conmigo. O sea, yo ya estoy viendo que se va a perder el hermano. ¿Por cuánto? Sí. Por 600,000 Por pesos. 600,000 pesos. Entonces yo lo llamo y le digo, hermano Julano, venga, hablemos. Él se acerca como avergonzado. Hermano, ¿es cierto que usted esté evitando saludarme porque me debe 600,000 pesos? No se preocupe, yo ya se lo regalé. Lo que me importa es su salvación. No se vaya a perder por 600,000 pesos. Yo le regalo esa plata. Ese día Dios me enseñó algo muy importante. Y es lo que decían mis abuelos. El que presta lo que tiene es porque no lo necesita. Entonces, hoy cuando alguien me pide prestado, si yo tengo, le presto con la conciencia de que doy. Es decir, lo regalo. Finalidad. Hay que decirle que preste, hay que decirle. Finalidad. Que el día que me regrese el dinero lo recibo como una bendición. Y si el dinero no regresa, yo se lo regalé al hermano. Y así tengo paz yo y ayudo a que mi hermano Amén. no se vaya a perder. Amén. Entonces, si hay hermanos en una iglesia que toman prestado y no pagan y están desempeñando cargos en la iglesia, yo les recomendaría que se acerquen y hablen con el pastor. El pastor se sentará, escuchará, hará un diagnóstico, buscará posibles soluciones. Como hermano, vea, está en juego su buen testimonio, yo le recomiendo que se acerque a la persona, hable con ella, ofrézcale excusas y dígale que usted le va a pagar. Así sea poquito, pero vaya pagándole. Yo conozco casos de personas que han pagado deudas de a 10, 20,000, 5,000, 50,000 y pagaron y quedaron bien con Dios y con el hermano. Pero muchas veces nosotros tenemos para pagar y nos la gastamos en otra cosa. Cuando si algo debe tener en cuenta el cristiano, es ser responsable. Amén. Pastor, una pregunta. Si a mí me cuentan un pecado oculto, me convierto No en es cómplice. Alguien le cuenta a un hermano Sí. un pecado oculto. Entonces Sí. él pregunta, ¿me convierto en cómplice? ¿Debo comentárselo al pastor o qué debo hacer? La verdad no tengo tranquilidad. Pues si la persona confía en él, debe de ser leal. Los pecados no hay que decírselos al pastor. El pecador debe de decirle los pecados a Dios. Si ese pecador
vino y lo buscó a usted confiando en usted, usted no puede ser desleal con él. Lo que tiene es que sentarse con él, orientarlo, darle la mano y decirle, venga hermano, esto le pasó, pero cuenta conmigo de manera incondicional, voy a orar por ti, camine, vamos a orar para que Dios te ayude y superes el problema. Y debe de ser leal, y debe de ser ético. No puede ser de que alguien me confía a mí algo y de una vez lo lanzo al... No. Yo tengo un amigo que fue a confesarse con el cura y el tipo era muy malo. Comienza a decirle al cura todo lo malo que era y el cura viene un momento en que le dice, mijo, esto no se lo puedo resolver, espéreme un momento. Y él se quedó ahí, él da ese testimonio. Y al ver de que el cura no llega, mira hacia afuera y venía con la policía. Es una anécdota de la vida real. Era muy grave lo que el tipo estaba, lo que le estaba diciendo al cura. Pero el cura dijo, no, este tipo hay que meterlo a la cárcel. ¿Qué hizo ese hombre? Se ha volado y en esa salida, Dios es bueno, le envía un mensajero, entiende el evangelio y dice, ahora sí tengo a quien decirle los pecados. Y desde entonces dejó de creer en que confesarle los pecados a los hombres es la solución. No, usted no se hace partícipe del pecado si alguien en confianza se lo confesó a usted, se lo confió. Él está buscando una ayuda, él está muriéndose. ¿Cómo es que viene alguien a mí muriéndose y yo lo acabo de matar? Y se lo digo porque conocí un caso de un compañero que va ante su superior y le dice, mi superior, yo necesito que me haga un traslado. ¿Qué le pasa? Vean, hermano, lo que pasa es que tengo este problema y pues no quiero embarrarla. El superior le pide su credencial para ver qué grado tiene. Y de una vez le dice, queda destituido. El muchacho fue buscando vida y el superior lo mató. ¿Cómo es que alguien viene ante mí buscando vida y yo lo mato? No, yo tengo es que darle vida, así sea boca a boca. Es decir, poniéndome en el lugar de él, para interceder, para aconsejarlo, para apoyarlo, para motivarlo. Porque... Pero no alcahuetearle, pastor. Ah, no. Porque si a esa persona le confiesa el pecado y sigue como si nada eso ya sirviendo es en la otra iglesia. cosa. No, yo he tratado casos de personas que han tenido problemas muy serios. Y en confianza han venido a decir, me pasa esto, ¿yo qué hago? Pues viene buscando vida, ¿qué debo hacer yo? Darle vida. ¿Cómo? Brindándole las herramientas a través de las cuales él pueda superar el problema y resulte beneficiado él y su familia. Eso lo he hecho yo. Y si hoy me toca, hoy lo hago. Un pecado oculto es un pecado que se le va a contar solamente a usted, pero ya lo saben 4 o 5 personas. No, solamente lo sabe el hermano Julano, Julano y Julano. No más. Nadie más. Ellos 3 y nosotros 2, 5. En la junta local donde yo soy el presidente, los problemas de orden moral, yo no se los comento a la junta, ni llamo a la persona ante la junta. Porque cuando un secreto pasa de una persona, ya es un bochinche, es un chisme. Entonces, no. Aquí tenemos que aprender a vivir. Y vale la pena que los cristianos que buscan ayuda, por favor, no los destruyan, denle en la mano. Pero si él persiste en pecar, repréndele delante de todos para que los demás teman. También lo dice la Escritura. Pero acuerde la palabra clave. Persiste. Es ese que se acostumbra a vivir en la misma. Y aunque se le ha dado y se ha hecho todo el debido proceso, él sigue. Entonces Jesús dice,
pues dígale a la comunidad que es un gentil y un publicano. No es nada. Es que Dios tiene todo muy reglamentado. Sigamos. Hermana Merceditas. Pastor, ¿el Señor puede llenar con el Espíritu Santo a personas de otras denominaciones? Dios es soberano. Dios, pues sí. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra. Ah, bueno. ¿Quién soy yo para decir sí o no? El Espíritu Santo para la gente no está bajo mi soberanía. Ujú. Yo soy dependiente de Él. Amén, amén, amén. Y Él hace lo que quiere. ¿Recuerdas el pasaje de Hechos capítulo 10? Mientras Pedro, verso 44, mientras Pedro disertaba la palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban congregados y los fieles de la circuncisión se quedaron aterrados de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Y entonces dijo Pedro, ¿acaso puede alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Dios es soberano, pero les quiero aclarar que ahí hay un problemita que es más allá de lo que la gente piensa. Y es, ¿qué es lo que yo pienso como Espíritu Santo? Porque hoy todo el mundo habla, los católicos en su idolatría creen que reciben el Espíritu Santo. Cualquiera hoy dice que tiene el Espíritu Santo. Pero los frutos avalan realmente que tiene el Espíritu Santo. Ahora, si Dios llena del Espíritu Santo a alguien de otra comunidad cristiana, pues yo, aleluya, alabanzas, aplausos. Si fue el Espíritu Santo el que vino sobre ese individuo, ese tipo no se queda allá. Busca la fuente. Busca el camino. Y el Espíritu Santo le iluminará la verdad de tal manera que él no podrá seguir allá. Eso debe quedar claro. Pastor Dar. Hermano Carlos, aquí hay una pregunta. Dice, Dios le bendiga a mis hermanos. Tengo una pregunta. Una pareja al principio del matrimonio tuvo problemas con una infidelidad. Él la perdonó y continuaron juntos. Y después de los años, él ha tenido el llamado para salir al ministerio. Pueden ellos salir al ministerio y hacen como una nota de pie de página. Cuando pasó la infidelidad eran bautizados pero no habían hablado en lenguas y ahora la pareja ha mejorado y ya fueron llenos del Espíritu Santo. Le doy dos posturas, tres. Le voy a dar la postura de Dios. Velocidad. ¿Cómo? ¿Qué velocidad? Ya tiene tres. Le voy a dar tres posturas. La de Dios. Dios no se acuerda de eso. ¿Está claro? La de la organización. La organización dice que si aspira al ministerio y ha tenido ese problema, cuando va a la entrevista le entregan un formato donde le preguntan si él ha caído o ella ha caído en pecado de fornicación o de adulterio y otros, ¿no? Sí, señor. Me refiero a esos pecados en ese orden, porque lo que tiene que ver con convivencia, pues la iglesia antes de entrevistarlo le pide antecedentes disciplinarios. Entonces aparece si tiene deudas pendientes con la ley. Pero como este es otro caso, entonces el candidato en esa pregunta tiene dos opciones, decir la verdad o decir mentira. Si dice la verdad, entonces debe de colocar sí, cometí pecado. Y en el espaldar de la página, respuesta a la pregunta número tal. Yo sí cometí pecado X, Y o Z en tal tiempo y desde entonces yo nunca lo volví a hacer. Y pues hoy quiero ser sincero para que ustedes tomen la mejor decisión con respecto a mi proyecto de vida ministerial. Entonces, los directivos distritales son los primeros que leen eso. Si ellos ven que no afecta la posesión de esa persona al santo ministerio, pues le dan vía libre.
y él será pastor y no habrá problema. Yo se lo digo porque como directivo atendí casos de esos también. Y si los directivos, por curarse en salud, dicen, no, yo no me meto en esto porque después el honorable consistorio se da cuenta que yo lo pasé, que lo pasamos y se nos viene el mundo encima, lo mejor es remitirlo al honorable consistorio. Entonces, los directivos distritales envían esa hoja de vida donde el aspirante ha colocado la dificultad que tuvo y ellos lo analizan. Y dependiendo del análisis, ellos definen si sí puede ingresar o no. Porque hoy día para ser pastor hay unos filtros muy interesantes. Primero debe ser el del pastor, segundo el de los directivos, y si las cosas ven que los directivos no pueden, entonces lo envían allá y ya las autoridades supremas, en su sabiduría dada por Dios, deciden. Conozco casos donde, aunque tuve el problema, le han abierto la puerta para que ejerza el ministerio, porque dicen, fue una locura de muchachos y ellos, pues les pasó en un tiempo XY, vamos a darle la oportunidad. Conozco casos de esos y ahí están los muchachos sirviendo al Señor en el ministerio. Conozco otros que, por no decir la verdad, después les aparece el ruido, y entonces la iglesia dice, venga, usted mintió, usted no puede seguir siendo pastor, aunque ya haya sido posesional. Pastor, una pregunta acerca de lo que está hablando. ¿Afecta de la misma forma la infidelidad en el pastor o en la esposa para el ministerio? No. O sea, si la afecta mujer si es falla, el hombre o es el... O afecta solamente si el pastor falla, o si la mujer falla, ¿qué? ¿Cómo? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Si Cuéntenos. el pastor falla, es destituido. ¿Y si la esposa? No es ¿Y destituido. por qué? Inicia un proceso dentro los directivos distritales y a nivel nacional hay un proceso donde se sienta la pareja, se hace un diagnóstico y se busca el por qué se presentó el fenómeno y se ha llegado a encontrar que gran parte de la dificultad que tuvo la señora fue de alguna manera precipitada por el propio esposo y además se observa en la persona que cometió la infracción, en este caso la esposa, que tiene voluntad de corregir, de pedirme perdón, de la no repetición. Entonces, colocan una pareja o la red de familia o un pastor con determinada trayectoria para apoyar a esa pareja, posiblemente le den una licencia. No es una suspensión, no es una destitución, sino una licencia equivalente a un determinado tiempo, según consideran las autoridades pertinente, y luego se vuelve a valorar la vida de la pareja y entonces ya se decide si definitivamente siguen o se hacen a un lado. Ya. ¿Sí? No, es que realmente Dios es muy bueno. Pero si la esposa del pastor persistiera en un comportamiento de esos, o tomara la decisión de irse y abandonar al marido por irse con otro, pues entonces ahí sí el pastor, No hay por nada muy que buen hacer. elemento que sea, no podrá ser pastor. Bueno. Siga. Aquí nos intenta... Pero es que ya son las Tenemos 8. un minuto nomás. O sea, por ejemplo, dice, y si eran jóvenes y cayeron en fornicación y luego se casaron, pero Ah, él... es la misma. No, otra No, persona no. nos Muy- amplía la pregunta sobre el mismo Ya. tema. Dice, y si eran jóvenes y cayeron en fornicación, ¿Quién es? es la La pareja, pareja, y la luego pareja. se casaron y él cae en adulterio. Ahí sí ya no. Ah, Ahí sí ya no. Si ellos, No, eso ya siendo es concha. novios, se comieron la miel antes de llegar a la luna, y una vez que aterrizan, se casan y siguen su vida cristiana, y en el camino uno de ellos adultera y ahora quiere ser pastor, pues él puede aspirar, pero lo más seguro
es que el tribunal, en ese caso de la iglesia, le va a decir no.